Seguimos, hermanos, con las predicaciones del Evangelio de Mateo. Estamos en la sección llamada el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, y expresamente estamos en la sección donde el Señor Jesús está hablando acerca de la ley. Hoy es el tercer domingo que hablaremos de este tema, porque así lo lleva Mateo. Pero si se recuerdan, la semana pasada empezamos en esa parte donde el Señor Jesús está dándole el sentido correcto a la ley. Está tomando, en esta sección, Él va a tomar seis mandamientos, seis cosas que los escribas y los fariseos estaban enseñando, mal enseñando, y que los toma. Y Él les da el sentido correcto y aclara las cosas de manera correcta. Bueno, la semana pasada nos centramos en los tres primeros mandamientos de este tipo, y ahora vamos a concluir con los siguientes tres. Y sin mayor ya introducción, vayamos a ellos. Y en primer lugar, el primer tema de hoy, el primer punto de hoy, lo he titulado pensando en que ya tengamos una aplicación para nosotros. El primer punto es que tu palabra valga, que tu palabra valga. Versículos 33 al 37. La tradición que enseñaban los escribas y fariseos decía: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es lo que encontramos ahí en el verso 33. El Señor Jesús está citando estas palabras de la enseñanza de los escribas y fariseos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Miren, la palabra jurar, esta palabra jurar significa estar encerrado, como en un vallado, ¿sí? Un corralito por ahí, estar encerrado, o estar unido. Eso significa jurar, estar encerrado o estar unido. Y la idea es que, miren, la palabra que se da mediante un juramento es una palabra que queda encerrada, que queda comprometida y está unida a aquello que se invoca. Te juro es una palabra que queda encerrada y que está unida a aquello a que se invoca. Y bueno, con esa invocación de algo, se pretende que ese algo le dé fortaleza para asegurar que esa palabra que se está diciendo es verdadera. Esa es la idea de jurar, ¿sí? Eso es jurar. Y por otro lado, perjurar es simplemente jurar falsamente. Eso es perjurar. Jurar falsamente. Entonces la tradición de los escribas decía: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y bueno, esto se podría oír en aquel tiempo, y nosotros lo podríamos oír y decir que, bueno, no está mal, eso es correcto, está bien, ¿no? Bueno, y de hecho, hermanos, esto decían las Escrituras. Esta frase que encontramos aquí, que el Señor cita, que el Señor dice, ¿saben? Es algo que se expresa combinadamente de Levítico 19:12, Números 32 y Deuteronomio 23:21. Ahora, atención con esto, porque creo que a veces estamos mal entendidos de las cosas. Pero ¿saben? Dios sí había permitido a su pueblo jurar por su nombre. Sí lo había permitido. Dios permitió a su pueblo jurar por su nombre. Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. Por mi nombre jurarás, dijo Dios. Pero Él había advertido que no se jurara en su nombre falsamente. Puedes jurar en mi nombre, pero no lo hagas falsamente.
Cuando aquí en estos versículos que les cité, Deuteronomio 6:13 y 10:20, Dios habla de jurar, bueno, miren, primero Él está hablando de jurar sobre cualquier cosa o para cualquier cosa, o sea, no está siendo específico en algo. Tú puedes hacer juramentos en mi nombre de manera general. Ahora, por otro lado, Números 32 y Deuteronomio 23:21 dicen que si se hacía algún voto, es decir, alguna promesa a Dios, entonces debería cumplirse. Si haces un voto a Jehová, lo cumplirás. Bueno, estas cosas eran algo de lo que la ley decía al respecto. Por eso, no perjurarás, es decir, no jurarás falsamente, sí tenía un sustento en la ley, claro. Cumplirás al Señor tus juramentos, sí tenía un sustento en la ley. Pero entonces, ¿en dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba la mala enseñanza? ¿Dónde estaba la mala práctica? Bueno, en que ya en los tiempos del Señor y bajo esa falsa aplicación de los escribas y fariseos, se había vuelto en el pueblo muy común el hecho de jurar. Ya era muy común que ellos juraran. El asunto o el punto era que no juraban en nombre de Dios. O sea, no llamaban, ¿se acuerdan? Hacer un juramento es invocar a alguien para que le dé sustento al juramento. Bueno, ellos juraban, pero no llamaban a Dios como el sustento de su juramento. Ellos juraban y juraban por muchas otras cosas. Por lo que aquí el Señor mismo dice, bueno, ellos juraban, sin duda, juraban por el cielo, o juraban por la tierra, o juraban por Jerusalén. Ahora, como ellos no juraban en el nombre de Dios, sino por cualquier otra cosa, y pretendían darle sustento a su palabra, a su juramento, pero como no llamaban a Dios como testigo, entonces lo que estaba pasando allí de manera común es que el que juraba en nombre de estas cosas no sentía ya la obligación de cumplir su juramento, porque no estaba tomando el nombre de Dios. Y bueno, no estaba mal. Yo te juro por el cielo, te juro por la tierra, te juro por Jerusalén, pero sabían de antemano que su intención no era la de cumplir tal juramento. Cuando se juraba por alguien, lo que fuera, sin mencionar al Señor, tanto el que juraba como el que escuchaba el juramento, todos entendían que lo que finalmente iba a pasar es que esa palabra que se decía simplemente o era mentira o no se iba a cumplir. Eso era lo común. Eso era lo común. Mientras no se le prometiera algo a Dios o no se jurara por su nombre, entonces no importaba que se cumpliera el juramento o no. No importaba si se decía la verdad o no. Eso es lo que estaba pasando. Y lo estaban sustentando en estas palabras: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus promesas. Sí, cuando se trate de Dios, sí. O si juras por Él, sí. Pero todo lo demás no importa. Y entonces ya el pueblo estaba practicando la mentira o la falsedad, o no estaba sustentando a sus palabras. La práctica era la mentira y el incumplimiento de la palabra. Por eso es que el Señor dice ahora con autoridad: no juren en ninguna manera. No juren en ninguna manera. Señalemos aquí dos cosas. El Señor primero está diciendo: a ver, ustedes no anden jurando por esas cosas, el cielo, la tierra, o sea, no anden jurando por cualquier cosa. No deben hacerlo. No anden jurando por cualquier cosa sin hacer alusión a Dios. Ustedes no piensen eso, no lo hagan. Porque obviamente el Señor sabe la situación y le dice, porque cuando estaban haciendo eso, lo repito, ¿sí? Cuando estaban haciendo eso de jurar por cualquier cosa, de cualquier manera, sabían que iban a incumplir, que estaban mintiendo. Por eso ustedes no juren de ninguna manera. Pero en segundo lugar, ellos pensaban, el pueblo pensaba, la gente pensaba que al
al invocar otras cosas, ellos no estaban incluyendo a Dios como el sustento de su juramento, y entonces no había problema, podían incumplir, pero estaban equivocados. Y el Señor se los aclara en este momento, porque Él lo que le está diciendo es que en realidad todo estaba asociado con Dios. Sí, tú dices que no juras en el nombre de Dios, pero todo lo que tú juras está asociado con Dios a final de cuentas. Le dice el Señor Jesús que no jures por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. No jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies. No jures por Jerusalén, porque es su santa ciudad. Es más, no jures ni siquiera por tu cabeza, porque lo que sucede en tu cabeza no puede ser controlado por ti mismo. Solo Dios es quien puede operar en ella hasta en el más mínimo detalle. Dice, de tal manera que tú, en tu cabeza, ni siquiera puedes hacer tus cabellos o blancos o negros. Entonces, en realidad, ellos no podían jurar por cualquier otra cosa pensando que excluían a Dios, porque en realidad todo estaba relacionado con Dios. Ahora, en contraste, el Señor dice, no jurarás de ninguna manera, sino que tu hablar sea sí, sí, o no, no. Otra vez, no es que fuera malo jurar, ya quedó claro que Dios permitió hacer juramentos por su nombre. O sea, eso no era malo, ok. Pero no es que fuera malo jurar. El asunto es que el Señor está diciendo aquí, ¿sabes qué? Ni siquiera deberías tener necesidad de jurar. Que tu palabra empeñada en sí misma sea firme, verdadera, de tal manera que nadie tenga duda alguna en que la vas a cumplir y que por eso pues no tengas necesidad de jurar. Es decir, no digas que sí y al rato resulte que sea no. O al contrario, no digas no y al rato resulte que sea sí. No jures. Si tú dices sí, es porque es y será sí. Y si tú dices no, es porque es y será siempre no. Déjenme repetírselos. No es que jurar estuviera prohibido por Dios, no. Pero un súbdito del reino no debería tener necesidad de hacerlo, porque su palabra debería ser firme y verdadera, digna de crédito y confianza. La palabra de un súbdito del reino es una palabra que debe valer. Hermanos, en todo tiempo, la verdad es que en todo tiempo la palabra del hombre ha carecido de valor. En todo tiempo. El hombre es mentiroso por naturaleza y por eso se hacían necesarios los juramentos, porque la palabra sola no vale. Y con esos juramentos se pretendía dar sustento a esa palabra mentirosa, pretendiendo asegurar que lo que se decía era verdad o lo que se ofrecía se iba a cumplir, invocando a algo superior. Pero hermanos, los tiempos actuales son exactamente iguales. Hoy son iguales. La gente a veces se atreve a jurar, ¿verdad? Te juro por mi madrecita santa, ¿no? O te juro por mis hijos, ¿no? Que es lo más grande que tengo, ¿no? Y ahí está la gente. Sí, la gente se atreve a jurar. Bueno, hay algunos que a lo mejor ya no acostumbran esas cosas, pero aunque no lo hagan, todo mundo entiende que las promesas verbales no son del todo
dignas de crédito. No son. Y por eso, actualmente, existen los contratos escritos, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra no vale. Es más, tan no vale que hay que ir hasta con un notario para que dé fe de que la palabra y el contrato se van a cumplir. El problema es que todos sabemos que aun y cuando se firman contratos, de todas maneras, se incumplen, ¿no es cierto? Ni siquiera firmando un contrato. El ser humano por naturaleza es mentiroso y la palabra no vale. La palabra del hombre sigue siendo mentirosa y no digna de crédito. Por eso, mis hermanos, por eso es que el llamado a los súbditos del reino es que su palabra sea siempre veraz, que sea fiel, que la palabra en sí misma del creyente valga, sin tener que hacer alusión a algún juramento. Miren, sin duda que la mayoría de ustedes, si no es que todos, dirán que no juran. O alguien en su vocabulario tiene yo te juro que alguien usa esto todavía. Creo que nadie de ustedes, o sea, no sé. Y a lo mejor por eso, la Biblia, el Señor dijo que no juráramos. Señor. Y entonces dicen, bueno, el Señor dijo que no juráramos y yo no juro. ¿Sabes qué? Entonces, bríncate del punto 1 porque eso ya está cumplido. Yo no juro y eso no tiene aplicación para mí. Pero, hermanos, hay que entenderlo bien. Entendámoslo bien. En esencia, escúchenlo, en esencia no se trata de no jurar. Esa no es la esencia, ¿sí? No digas yo no juro y ya estoy cumpliendo. No, esa no es la esencia, porque ya vimos que el Señor sí permitía hacer juramentos. La enseñanza no es no jurar. De lo que se trata es de cumplir la palabra empeñada. Ese es el punto, ¿sí? La enseñanza aquí es no jures. La enseñanza es cumple con lo que digas, que tu palabra en sí misma valga. Porque no cumplir implica mentir, sobre todo cuando de antemano se sabe que eso no se hará. ¿O no es cierto que a veces, no, sí, ya, para que no me estés, sí, ya, te digo que sí, nada más para que ya no me estés molestando o para que ya salir del paso, te digo que sí, pero yo sé de antemano que no voy a cumplir. De eso se trata el asunto. Y no que digas, te juro que sí voy a cumplir, no. De eso no se trata. Si bien es cierto que no se empeña la palabra mediante un juramento, la palabra sí se empeña cuando se ofrece algo. Se entiende que cuando se dice algo hay un compromiso. Pues bien, de lo que se trata es de cumplir lo que se ofrece. Ese es el punto. Y hermanos, ustedes hacen compromisos todos los días, permanentemente. Hacen compromisos en el trabajo. Porque ustedes se comprometen a llegar a cierta hora, a trabajar ciertos número de horas, a cumplir con ciertas funciones. Pero pues yo hago como que trabajo porque hacen como que me pagan, ¿no? Hacen compromisos en el trabajo. Hacen compromisos en la escuela. Hacen compromisos en tratos comerciales. Y ahí van a Coppel, ¿no? ¿Dónde son los abonos chiquitos? En Electra, ¿verdad? Y ahí van a Electra y sacan a 200,000 meses, y de repente, pues no les pago. Y ahí están, ¿no? Llamándoles 200,000 veces a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, y ellos están, hable. Cambian su número de teléfono. Ya saben que a final de cuentas se van a cansar
y van a terminar no pagando. Y lo mismo pasa con las tarjetas de crédito y con todo, ¿verdad? No importa. Hicieron un compromiso, ¿no es cierto? Y lo están incumpliendo. Y aunque firmaron ahí, hacen compromisos también cuando proveen algún servicio. Si ustedes son prestadores de algún servicio, también hacen compromiso con sus clientes. Y, mire, ya casi, ¿no? Ya casi, lo tengo. Mañana se lo mando. Ya sabes que mañana no vas a tener nada, ¿no? Que va a ser, bueno, mañana que me hable a ver qué le invento. Hacemos tratos, hacemos compromisos, y se trata que los cristianos cumplan con lo que ofrecen. Pero ¿saben qué, hermanos? También pasa mucho en lo que tiene, todo tiene que ver, ya lo hemos dicho, todo tiene que ver con la vida espiritual. En los cristianos todo es en el ámbito espiritual. Pero hablando muy, muy propiamente de compromisos para la vida espiritual, también incumplen mucho. No, hermano, ahora sí ya voy a empezar a mis clases, ahora sí ya. Vienen la primera semana y la segunda. Ahora sí ya voy a hacer esto o aquello. Y a la semana siguiente, tal compromiso se incumplió. Y hermanos, quiero aprovechar ahorita para hacer un llamado. A ver, hace 2 meses, hermanos, o son multitud o son discípulos. Y dije, pues a ver, ¿cuánto de toda la iglesia? Pues resulta que la gran mayoría, no, yo sí quiero ser discípulo y ya, tal, sí. Pues sí, ya pasamos 2 meses. ¿Y dónde está el compromiso que adquirieron? En asistencia, en evangelismo, en células, en comunión. ¿Dónde está el compromiso? ¿Se dan cuenta? Se hacen compromisos inclusive con las cuestiones espirituales y al cabo del tiempo todo se incumple. Por eso, mi hermano, no se trata de que no jures. Yo ya estoy cumpliendo porque yo no juro. No. No se trata de que no jures. Se trata de que tu palabra valga, que lo que prometas lo cumplas, sin necesidad de hacer ningún juramento. De eso se trata. Punto número 2, versículos 38 al 42. No tomes venganza. Ahora el Señor vuelve a mencionar lo que la tradición de los escribas y fariseos decían. Verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y eso qué tiene de malo? A ver, ciertamente esto estaba contenido en las Escrituras. Éxodo 21, 23 al 25, Levítico 24, 19 y 20, puntualmente y sencillamente mencionan, entre otras muchas cosas, o entre varias cosas más, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿en qué estaba el problema? Bueno, el problema no estaba en el mandamiento en sí mismo, porque era un mandamiento de la ley de Dios, sino en la mala interpretación que le daban los escribas y fariseos, y esa mala enseñanza que transmitían al pueblo, y en la mala práctica que todos estaban haciendo. Explico. El propósito de esta ley, de este mandamiento santo, de la ley santa de Dios, tenía por objetivo infringir un castigo a un infractor, pero que ese castigo fuera justo, que hubiera ciertamente un castigo, pero que ese castigo no excediera la magnitud de la infracción. Ese era el propósito del mandamiento santo, una retribución justa. Pero los religiosos habían llegado a tal grado que lo justo del mandato se había perdido.
Y entonces lo que se estaba ya permitiendo era la venganza, no la justicia, la venganza. Debido a la pecaminosidad del ser humano, y eso sigue pasando hasta hoy, la exigencia de reparación de un daño siempre tiende a ser mayor que la magnitud de la infracción, ¿no es cierto? Hoy hay una demanda, alguien sufre algún daño por 1,000 pesos y ahí van a los juzgados a demandar ¿por cuánto? Por 1,000,000 de pesos, ¿verdad? ¿Por qué no van y demandan por los 1,000 pesos que perdieron? Porque la pecaminosidad del hombre nunca quiere justicia, quiere venganza y quiere una retribución siempre mayor al daño recibido. Bueno, eso es lo que se estaba practicando desde aquel tiempo. Eso es lo que se estaba practicando. Y esto era lo que los escribas y fariseos estaban enseñando, practicando y estaban permitiendo entre el pueblo. La ley de Dios, esa ley santa que exigía, permitía una justicia correcta, bueno, se había tergiversado y ahora se había cambiado por una permisividad individual para que la gente pudiera ser el juez, el jurado y el verdugo, para que tomara la justicia en sus manos. Y lejos de hacerlo justamente, estaba tomando venganza. En lugar de tomar ese mandamiento santo de ojo por ojo y diente por diente como un límite al castigo, lo usaron como un mandato para vengarse. Debemos, hermanos, hacer notar que en esta perversión de justicia que lleva a la venganza, no se busca nunca la reparación del daño, como acabo de decir, sino siempre se busca, se espera, se exige un pago mucho mayor. Y la esencia de este mal, como ya dije, está en la pecaminosidad del hombre, obviamente, pero de una manera más puntual deberíamos decir que esto tiene que ver con el egoísmo. Se trata de mí. A mí me la hiciste, a mí me la pagas. A mí me la haces, a mí me la pagas. ¿Y por qué? Porque yo tengo derechos. Porque tengo mis derechos. Y yo exijo mis derechos. No voy a renunciar a ellos. No puedo pasar por alto el agravio sufrido. Tengo que tomar venganza. Porque Dios dice que ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Yo tengo que tomar venganza. Pues bien, el Señor con autoridad cambia radicalmente las cosas. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. No resistan al que es malo. Miren, la palabra aquí, resistir, significa ponerse en contra de algo o alguien y enfrentarlo. Eso significa resistir, ¿sí? Ponerse en contra de algo o alguien y enfrentarlo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que si hay algo no hay que aplicar la justicia, entonces, o sea, si alguien hace algún agravio, el malo viene, entonces pues ya lo que me haga está bien y la justicia que quede por un lado, de ninguna manera. Porque acuérdense que el sentido de lo que el Señor está enseñando es no la retribución justa, sino que la venganza. No se olviden de eso. Ahí está. Y la venganza se da por el egoísmo, por lo que yo debo de hacer o no debo hacer. Lo que debemos de entender, hermanos, es que ante el agravio sufrido, no se debe buscar nunca al agresor para ponerse en contra de él con el fin de vengarse.
Eso es lo que el Señor está diciendo. Digámoslo de otra manera. Permítanme el atrevimiento de parafrasear las palabras del Señor. Y digo un atrevimiento y hasta con temor, pero bueno, para ver si explicamos mejor esto. Es como si el Señor les estuviera diciendo, a ver, ¿te han dicho que tú puedes tomar venganza contra cualquiera que te hace algún mal? Pero yo te digo que no te pongas contra ese que te ha causado agravio para vengarte. No guardes contra él resentimiento o rencor con el fin de buscar una venganza personal. En lugar de eso, como ya dijimos, es debido a los derechos, a lo que yo tengo y no quiero renunciar a eso. Bueno, en lugar de eso, el Señor va a dar 4 ejemplos de cómo deben actuar los súbditos del rey. 4 ejemplos que se centran en esas intenciones internas de querer exigir lo que me toca, ¿no? Bueno, y esas cosas, sí, van en un sentido totalmente contrario a lo que el mundo dice. E inclusive van mucho más allá de lo que se espera. Miren, el primero de esos ejemplos, el Señor dijo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, estas palabras están siempre totalmente tergiversadas y malentendidas, y todo el mundo espera, y los cristianos decimos, no, pero ¿cómo? Y si, a ver, que me peguen, entonces me le voy a poner así para que me peguen la otra. Y obviamente los no cristianos dicen, pues no, que si te pego en una pones la otra, a ver, y ahí están malentendiendo esto, ¿verdad? Porque a esto no se refiere el Señor. Bueno, si esto fuera, pues, bueno, yo espero que no haya cristianos boxeadores, ¿verdad? Pero pues, ojalá a nadie se les ocurra meterse, ¿no? Pues imagínense, si te pegan en una, pues pon la otra, ya en el primer round te noquearon, ¿no? Obviamente no tiene que ver con esto, nada tiene que ver con esto. El sentido aquí, miren, la idea de que te hieran en la mejilla derecha, la idea es la de recibir una ofensa, una muy grave e hiriente ofensa, e inclusive una pública ofensa, ¿sí? En vez de que alguien venga y te ponga una cachetada, que te ofenda de una manera pública y delante de todos, que te haga avergonzarte, o sea, que te diga alguna ofensa. Esa es la idea de ser golpeado en la mejilla derecha. Bueno, entonces, ¿qué? Si él me ofende, le digo, a ver, a mí también otra ofensa porque tienes que darme otra. No es la idea, ¿sí? No es la idea. La idea es que cuando se dice pones la otra, la idea es no devolver la ofensa, y no devolver la ofensa del mismo modo, sino resistirla. Esa es la idea de esto. A ver, ya dijimos, la venganza se da por el asunto del egoísmo, por exigir lo que me toca, o que ya me ofendieron. Entonces lo que me toca es ofender. Bueno, el Señor dice, a ver, empieza a menguar tu egoísmo. Empieza a menguar tu egoísmo, y en vez de que cuando recibas una ofensa la devuelvas, mejor resístela, aguántate. Renuncia a tu egoísmo, a tu derecho a desquitarte. Segundo ejemplo, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué es esto? Bueno, primero notemos que ya el Señor no le está hablando a los suyos como los que recibieron la ofensa, sino los que causaron la ofensa. Ellos fueron los que ofendieron, ¿sí? Si alguien quiere ponerte a pleito, ¿por qué te va a poner a pleito a alguien? Pues porque algo le hiciste, ¿no? Ahora, la idea, hermanos, aquí no es de que alguien venga con bueno, ahí no había pistolas, ¿verdad? Que alguien le saliera con una espada o con una daga y le dijera, a ver, échame tu ropa, ¿no? O sea, no es la idea de un robo, ¿sí? Si alguien te quiere poner a pleito y quitarte la túnica, o sea, no es la idea de que te roben violentamente, ¿no?
La idea es que ofendiste, bueno, el creyente ofendió a alguien y entonces justamente el agraviado lo quiere poner a pleito, un pleito justo, lo demanda justamente. Esa es la idea, ¿sí? Te quiere poner a pleito. Y quiere quitarte la túnica. ¿Por qué la túnica? Porque en aquellos tiempos, lejos de que, a ver, aquí está y la multa es de tanto o la fianza es de tanto y tengas que pagar en dinero, bueno, pues como no había esas cuestiones, lo que normalmente se hacía es depositar o pagar mediante el vestido, porque eso era lo que había, ¿no? Entonces, si alguien te demandaba para pagar esa deuda, pues entregaba la túnica. Bueno, no la que se tenía puesta, ¿verdad? Sino alguna otra que tuvieran por ahí. Tampoco es que tuvieran como hoy, hermanas, ¿verdad? Que tienen el closet así que ya no entra nada. Ay, no tengo que ponerme, ¿no? Y el clásico. Bueno, no era así, tenían sus túnicas, pero pues no era abundancia, tenían sus túnicas. Pero entonces había una demanda y no se pagaba con dinero, sino que se entregaba la túnica. Ese era lo correcto. Entonces, si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, pero porque es justo, el Señor está diciendo, dale también, ¿qué? La capa. La capa era una prenda sobrepuesta. Estaba la túnica y después, bueno, ustedes han visto muchos dibujitos y muchas películas, ¿verdad? Sí entienden cuál es la capa, esa prenda que se sobreponía. Pero esa prenda era importante y era valiosa porque era, digamos, como la cobija, ¿no? Con esa capa se cubrían en la noche, se tapaban en la noche para el frío, para cubrirse del frío. Entonces era una pieza muy, muy importante. Era tan importante que en la misma ley decía que si alguien te daba en prenda su capa, en la noche de ese mismo día, aunque no hubiera pagado su deuda, tú tenías que regresarle su capa, porque con eso se protegía en la noche. Pues bien, el Señor está diciendo, a ver, tienes que aprender en esto para no vengarte, tienes que aprender a despojarte de lo que sea necesario. O sea, no solamente, y ve más allá. Si justamente le tienes que entregar la túnica, no te conformes con solo la túnica, dale también la capa. Renuncia a tus posesiones si es necesario. Tercer ejemplo, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esta era una ley romana, una ley que estaba obviamente sobre todos los pueblos a los que tenía subyugados. ¿En qué consistía? En que un soldado que iba cargando sus cosas, no sé si llevaban mochilas o lo que fuera cargando, y él pasaba y veía a cualquier judío, cualquier ciudadano judío, le decía, hey, ven, a ver, llévame mi carga, porque voy a ir hasta no sé dónde, llévate mi carga. Entonces, aquel judío estaba obligado por ley a llevarle su carga 1 milla. Era por ley, él no podía decir que no podía negarse. Bueno, el Señor le dijo, ahora imaginen qué pasaría en la mente de aquel judío, a quien estuvieran obligando a hacer esto. Cuánto coraje ahí interno, cuánto enojo que no podía ni sacar y cuánta frustración por no poder hacer nada. Ya iba cargando las cosas de aquel soldado y bueno, inclusive yo creo que iba contando los metros, ¿verdad? Ya, aquí, ahí están, ya. Y bueno, el soldado ya no podía hacer más, ¿verdad? Bueno, ¿qué está diciendo el Señor? Renuncia a ese enojo, a ese coraje. Si estás obligado a llevarle la carga a 1 milla, ¿qué le dice el Señor? Ve con él 2. Bueno, ya échamelo, ya llegamos. No, yo te lo llevo otra. Cuarto ejemplo. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermanos, aquí el sentido
es el de atender la petición debida a una necesidad real. ¿Sí? Ojo con esto, a una necesidad real. Si alguien verdaderamente necesitado pide, hay que proveerle sin dudarlo. Porque también con las mejillas, ¿verdad? Con la mejilla también se malentienden las cosas, y entre que uno no quiere y que los de allá afuera se quieren aprovechar y todo esto, bueno, se malentienden las cosas. Al que te pida, dale, y al que te pida prestado, no se lo rehuses. El sentido tiene que ver con atender una necesidad real. Porque ¿cuántos y cuántos no están pidiendo sin necesitarlo y lo están haciendo? O es que si no tengo, pues si no tengo es porque no quieres trabajar, ¿verdad? No por otra cosa. Si es cierto, no tienes, pues ponte a trabajar. Ah, no, mejor tú dame, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso de que, oiga, que me han platicado muchas veces esto, yo nunca lo he visto, no sé si sea real, pero llegan, oiga, no me da, sí, vente a mi casa, me lavas los trastes, no, le estoy pidiendo dinero, no trabajo, ¿no? O sea, hay gente que pide sin necesitarlo, ¿no? Bueno, el sentido, hermanos, es proveer generosamente, desprendidamente, con alguien que realmente tiene necesidad. Ese es el sentido. Y otra vez, es quitarse el ego. Pues si es mío, yo ya trabajé, pues ¿por qué? Y si alguien te pide, préstale. Y préstale aún y sabiendo que no te puede, que la posibilidad alta es que no te pague. ¿Sí? Si hay una verdadera necesidad. No vayan a hacer como algo que pasó aquí en nuestra iglesia hace unos años, ¿no? Un hermano le pidió prestado a otro hermano, y el hermano que fue requerido vino y me dijo, oiga hermano, el hermano fulano me pidió prestado porque necesita para esto y para esto, pero oiga, pero es de confiar, ¿sí me irá a pagar? Le dije, mire hermano, la Biblia dice esto y esto y esto, pero ¿sabes? Con lo que me estás diciendo, mejor no le prestes. Mejor no le prestes. Y ya. Pues no le prestó, ¿verdad? Obviamente. La idea es, si alguien verdaderamente tiene necesidad, responder generosamente, aun y cuando ese préstamo no vaya a volver. En resumen, hermanos, de este segundo punto, lo diría así: no pretendas que se te haga justicia cuando en realidad lo que buscas es venganza. Que aquel que te ha causado algún mal pague, y pague más allá del mal que te hizo. Piensa más allá de ti mismo, y eso te llevará no solo a no vengarte, sino a hacer algo en favor de tu ofensor. Y cuando tú seas el ofensor, no reivindiques solo lo justo, da algo más que lo justo. Así resumiría este segundo punto. Punto número 3. Ama hasta a los que te hacen mal. Ama hasta a los que te hacen mal. Versos 43 al 48. Hermanos, llegamos al sexto y último caso que el Señor toma acerca de la mala enseñanza e interpretación de los escribas y fariseos para darle el sentido correcto. Y saben, este sexto caso me parece que es el más impactante. Si lo que hemos estado escuchando hasta ahora se nos hace tan difícil de hacer, no, este todavía está más difícil. El Señor inicia nuevamente diciendo lo que escuchaba el pueblo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, aparte de todo, creo que este era
el mandamiento o la tradición de los escribas y fariseos la más aberrante de todos. ¿Por qué? Porque la primera parte, amarás a tu prójimo, en la práctica de los escribas y fariseos, era una situación muy selectiva, pero además una mutilación de lo que la ley decía. En la primera parte así es, muy selectiva y mutilada. Y la segunda parte era una terrible añadidura sin sustento en las Escrituras. Veámoslo rápidamente. En un errado entendimiento, en esencia, en la práctica, el prójimo era solamente el que pertenecía al mismo grupo. Ese nada más es el prójimo. El que pertenecía al mismo grupo. Aquel que fuera muy cercano o que fuera igual a uno. Ese era el concepto errado que tenían los escribas y fariseos. Ahora, miren, con este concepto errado, en el mejor de los casos, si no era lo general, en el mejor de los casos, un prójimo era todo aquel que fuera del pueblo de Dios. O sea, todos los del pueblo de Dios eran los prójimos, en el mejor de los casos. Pero esto no era lo común. Y estos religiosos, estos escribas y fariseos, pues la verdad es que llegaban a un extremo mucho mayor. Porque ellos, en primer lugar, excluían de entre todo el pueblo a los que ellos consideraban pecadores, a los que no cumplían con sus lineamientos, con la forma en que ellos enseñaban. A esos los excluían. Esos son una bola de pecadores, publicanos y pecadores. No, esos no son mis prójimos, nada más estos. Pero todavía se iban más al extremo. O sea, ni siquiera era el pueblo en general que no fuera pecador, ¿verdad? Sino solamente los prójimos eran los de su mismo grupo. Los otros fariseos, los otros escribas. Esos eran en la práctica sus prójimos. Solo los que eran igualmente religiosos como ellos. Con esto, o sea, con este concepto errado, la práctica de este mandamiento se refería solo a aquellos que pertenecían al mismo grupo, es decir, ama solo a aquellos que sean de tu grupo, nada más. Eso significa ama a tu prójimo. Ama nada más a los que sean de tu grupo. Ahora, es obvio, hermanos, es obvio que sea que consideraran a todo el pueblo o a la parte del pueblo que fuera justa, o solamente a su grupito, lo que es evidente que en cualquier caso los gentiles, todos los gentiles estaban irremediablemente excluidos. De ninguna manera un gentil podía ser el prójimo de ellos. Pero además de esta distorsionada concepto del prójimo, como les dije, esta primera parte estaba mutilada. Como en los casos anteriores, aquí también hay contenido de las Escrituras, claro que sí. Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo, pero todavía dice algo más, como a ti mismo. Eso es lo que dice la Escritura, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le mutilaron la mitad los escribas y fariseos. No me dijeron ama a tu prójimo. Pero el mandamiento decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? Aquellos religiosos, con su egocentrismo, con su arrogancia, de ninguna manera iban a querer amar a ninguno como a sí mismo, ni siquiera a los de su mismo grupo. Sí, tú, fariseo, también eres mi prójimo, pero nada más te amo. Pero amarte como a mí mismo, no seas exagerado, no pidas tanto, ¿verdad? No es para tanto. Habían mutilado el mandato. Pero aún había algo más.
La terrible añadidura que les mencioné hace un momento. A ver, ya dijimos quiénes eran los prójimos. Evidentemente, quien no era un prójimo, entonces se convertía en un enemigo. ¿No eres mi prójimo? Pues entonces eres mi enemigo. Ok. Pues entonces, la flagrante añadidura consistía en que a los enemigos había que aborrecerlos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decían estos. Pero saben, esta parte de aborrecer al enemigo nunca estuvo considerada en la ley de Dios. Y hay muchos pasajes que ya no les cité, si les cité ahorita, pero hay muchos pasajes donde la ley de Dios dice: y tratarás al extranjero, es decir, a los gentiles, de la misma manera misericordiosa que como con los de tu pueblo. Nunca estuvo en la Escritura la parte de aborrecer a los enemigos. La autoritativa palabra del Señor dice aquí que no solo, ni siquiera hay que no aborrecerlos, sino que además hay que amar a los enemigos, bendecir a los que maldigan, hacer bien a los que aborrecen y orar por a los que ultrajan y persiguen. ¡Wow! Estas palabras, sin duda que debieron retumbar fuertemente en los oídos y en la mente de aquellos religiosos. Pero no solo en la de los religiosos, sino también en la del pueblo en general. Amar, bendecir, hacer bien y orar por esos romanos que nos están esclavizando. Amar, bendecir, hacer bien y orar por ese que me está obligando a llevar su carga una milla. Orar por ellos que me están cobrando unos impuestos terribles. De ninguna manera. ¿Cómo? Pero no solo era para con los romanos. Por ejemplo, también para con los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los mismos del pueblo judío que se habían, pues les decían, se habían vendido con el gobierno romano, y esos mismos judíos eran los que recaudaban los impuestos, como Mateo, ¿se acuerdan? Que era un recaudador de impuestos. Que ame a esos traidores del pueblo que se han sumado con aquellos opresores para quitarnos nuestro dinero. ¿Cómo? Sin duda que estas palabras retumbaron fuertemente en el ámbito del pueblo y de los religiosos. Nada de esto era razonable. Sí, sin duda que debió haber sido un choque tremendo. Pero estas palabras siguen siendo un choque tremendo hasta el día de hoy. Amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan, rompe con toda lógica. Rompe con todo pensamiento humano. Nadie lo cree lógico y correcto. Porque si a mí me la hiciste, a mí me la pagas. Por eso es que esto solo es posible para algunos. No es dado a todos, solo para algunos. ¿A quiénes? Aquellos a los que el Señor se refiere en el verso 45. Estos que pueden hacer esto, solo lo pueden hacer por filiación divina. ¿Qué significa esto? Solo es posible para aquellos que son hijos de Dios, solamente. Y deben hacerlo para dar evidencia que realmente son hijos de Dios. Y el Señor Jesús apela al Padre Celestial.
Porque dice que el Padre que está en los cielos, Él no hace distinción. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Miren, aquí la referencia a proporcionar sol y lluvia tiene que ver con la actividad primordial de aquellos tiempos, con esa actividad de cultivar el campo para que pudiera producir alimentos. Esa era la actividad principal en el medio. Un campo sembrado necesitaba sol y lluvia para poder producir alimento, para poder producir sustento. Y el Señor Jesús dice que el Padre Celestial proporciona esa bendición a sus hijos, pero también a sus enemigos. También a ellos les da para que su campo produzca y puedan comer, aunque sean sus enemigos. El amor del Padre se mostraba en acciones en provecho para todos, no solo para sus hijos. Así era el actuar de Dios, y así sigue siendo el actuar de Dios todavía. ¿Cuánta gente no ofende flagrantemente el nombre de Dios en la actualidad? ¿Cuántos? Tienen trabajo, ¿no? Y tienen casa, y tienen vestido, y tienen sustento. Tal es el actuar de Dios. Y tal debe ser el actuar de sus hijos. Porque versos 46 y 47, hacer como decían los escribas y fariseos, es decir, solo amar a quien los amaban y saludar solo a sus hermanos, era hacer lo que hacían los publicanos y los gentiles. Esta práctica de amar solamente a los suyos, que es lo que estaban diciendo los escribas y fariseos, ama a tu prójimo, a los tuyos nada más, era una práctica, dice el Señor Jesús, de los publicanos y gentiles. ¿Se dan cuenta? El Señor está igualando a aquellos escribas y fariseos, los está haciendo iguales a los publicanos y gentiles, a los que tanto odiaban. Su acción era igual que la que estaban condenando. Pero el punto final era que al hacer esto no tenían ningún provecho, no se hacía nada de más y por tanto no había recompensa ninguna. La justicia de los escribas y fariseos buscaba, como lo veremos más enfáticamente la próxima semana, esa justicia buscaba un comportamiento falsamente piadoso que solo buscaba el reconocimiento de los demás. Y cuando estos escribas y fariseos se esforzaban en eso solamente, ellos no obtenían el beneplácito de Dios que supuestamente estaban buscando cuando actuaban de esa manera. Su actuación no producía lo que ellos pretendían. Y mis hermanos, amar a los enemigos sigue siendo algo tremendo el día de hoy. Tremendo. Pero esta es la enseñanza del Señor Jesús. Y hacer esto es ir totalmente contra la corriente del mundo. Si es cierto, suena algo sin sentido, algo inverosímil. Y yo creo que sí lo es. Y por eso es algo imposible de cumplir para aquellos que no han sido regenerados por Dios. Sin embargo, los que hemos sido salvos, tenemos la capacidad de hacerlo. Si nos esforzáramos, si lo lográramos,
el impacto que produciríamos sin duda que sería fuerte, enorme. Pero sobre todo, cuando hagamos esto, obtendremos recompensa de nuestro Dios. Concluye el Señor allá diciendo en el verso 48: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, dos cosas aquí. La primera es, cuando leemos esto, ¿el Señor está hablando solamente de este último mandato de amar a los enemigos o se estará refiriendo a los 6 mandatos que hasta ahora ha mencionado? En lo personal yo me inclino que es un resumen, que es una conclusión de los 6 mandatos, ¿sí? De los 6 mandatos. Pero por otro lado, lo que quiero hacerles notar es que el Señor no dice, hagan esto para que lleguen a ser hijos de Dios. No dice eso. Hagan esto para que Dios sea su Padre. La filiación está dada, porque el Señor ha estado mencionando a Dios como su Padre, como su Padre. Es decir, hay una relación que ya está dada. Y entonces, por esa relación ya dada, por ser hijos de Dios, los hijos deben imitar a su Padre. Deben ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí viene una pregunta tremenda. ¿Ser perfectos como el Padre Celestial? Bueno, entonces yo renuncio, ¿no? ¿Es eso realmente posible? Miren, otra vez, el sentido que aquí debemos entender es que como hijos de Dios, los hijos de verdaderos de Dios deben imitar a su Padre Celestial porque Él es la norma, Él es el modelo. Y si tomamos como ejemplo solamente este último mandato, si Dios ama hasta a sus enemigos y les provee bendiciones, bueno, pues nosotros tenemos que seguir su ejemplo, y así en todos los casos. Esto, hablar de perfección, es porque Él es el modelo, Él es el ejemplo, y se trata de que sus hijos cumplamos a cabalidad todo lo que Él exige de nosotros. No va a exigir más de lo que realmente podemos hacer. No se trata entonces de ser iguales a Dios, eso es imposible, ni cuando seamos glorificados, si seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, pero iguales, no. Se trata entonces de seguir el modelo de perfección de nuestro Padre en aquello que Él nos está demandando. Bien, hermanos, llegamos al final. 6 mandamientos de la ley que el rey está enseñando adecuadamente. Una enseñanza contraria a lo que los escribas y fariseos le decían al pueblo y practicaban ellos mismos. Si nos dimos cuenta, es una enseñanza realmente fuerte, muy fuerte, pero es una enseñanza vigente. Enseñanza ciertamente difícil de cumplir con nuestras propias fuerzas, pero somos súbditos del Rey, somos hijos de Dios y por eso tenemos la capacidad de hacerlo. Los mandamientos están vigentes para nosotros hoy. Hagámoslos. Son una forma práctica de dar evidencia de que verdaderamente somos cristianos. Que el Señor nos ayude
porque necesitamos y mucho para cumplir con esto. Que les bendiga.